a ser más barata, que la luz iba a ser más barata y que hoy, en medio de la pandemia, además de toda la crisis y del riesgo sanitario, pues nos llegan costos cada vez más altos de los servicios, Alex. Así es, Joely. De pronto, como ciudadanos, es a veces complicado dimensionar qué son las reformas, para qué están hechas, qué beneficio puede tenernos en el día a día. En este caso, el tema del recibo de la luz, que hoy nos está pasando factura. En un inicio yo recuerdo cuando la pandemia, la Comisión Federal de Electricidad dijo, no va a haber ahorita pues este tema de que no pague la gente el recibo, tienen que pagarlo, se les está brindando el servicio y hay que pagarlo. Desde el inicio, hay que decirlo, hubo pues falta de sensibilidad para todas estas personas, sobre todo en esta zona que iban a tener que estar prácticamente pues trabajando arduamente, largas jornadas desde sus hogares. No iba a haber ningún tipo de apoyo, Joely, ninguno. Y hoy se ve reflejado ya en los recibos que les llegan a las personas todos los días. Sin mencionar las fallas eléctricas que comienzan a registrarse y de algunas alertas que se han dado en este sentido. Y justamente vamos a darle la bienvenida a una de nuestras invitadas, es la diputada del PRI, Dulce María Sauri, porque han presentado un punto de acuerdo justamente para exhortar a la Secretaría de Energía a dejar sin efectos de manera inmediata el acuerdo por el que se emite la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional. Diputada, como siempre, un gusto saludarla, bienvenida. Igualmente, muchísimo gusto. Y déjenme hacer nada más dar un pequeño antecedente para esta pregunta muy válida que el auditorio se hace. ¿Qué pasó con la reforma energética que prometió bajar los precios de la gasolina, bajar las tarifas de la energía eléctrica? Quiero decirles que las gasolinas están abajo en este momento, pero no por un acto de gobierno, no porque el presidente de la República lo haya señalado, sino porque la reforma energética vinculó el precio de las gasolinas en México al precio internacional, le garantizó al gobierno una cantidad que es un impuesto, en este caso no pasa arriba de 4.85 por litro de gasolina, y lo demás queda sujeto a la ley de la oferta y la demanda, que como ustedes saben, ha bajado el precio del petróleo tanto que prácticamente ha habido días en que se ha tenido que pagar para que se lo lleven en vez de cobrar, y eso ha repercutido en el costo de las gasolinas que se fueron para abajo. Entonces, en este momento, irónicamente, la pandemia nos trajo gasolina más barata, aunque no podamos ponerla en el coche para salir a ninguna parte, porque estamos en la casa. Eso también ha incidido. Ahora, tarifas eléctricas, y ahí viene nuestro acuerdo. Las tarifas eléctricas, hagan de cuenta que es como una especie de mezcla. Hay un gran mezclador, que es el Centro Nacional de Control de Energía, eso quiere decir CENACE, que recibe la energía que se genera, por ejemplo, de una planta hidroeléctrica, pensemos en Malpazos, que está en Chiapas, se genera de una planta termoeléctrica como las que hay en Guadalajara, o bien puede venir de Laguna Verde, que es una planta nucleoeléctrica, la única que tenemos en el país, y de varias plantas que conocemos por ser eólicas, es decir, generar energía a partir del viento, o solares. Bueno, este gran mezclador dice, pues tomo un poco de esta, tomo otro tanto de las termoeléctricas y otro tanto de Laguna Verde, y lo meto al sistema nacional, y llega a nuestras casas, a los negocios, a un precio, producto de cuánto cuesta generar la energía. Es la mezcla. La ley obliga a ese responsable de la mezcla, que es el CENACE, a garantizar la entrega de la energía más barata. Eso es producto de la reforma energética. Este acuerdo va exactamente en sentido contrario, porque le ordena a la Secretaría de Energía, sin tener por ciento de atribución para ello, al Centro Nacional de Control de Energía, que tome la energía que viene de las termoeléctricas, pero no de cualquier termoeléctrica, sino de aquellas que funcionan con combustóleo, que es 4 veces más caro
y además muy contaminante. Uno pensaría, bueno, pues ya enloqueció la TENER, ¿por qué está ordenando hacer eso? Por una razón que está vinculado a Pemex. Pemex, cuando refina gasolinas, produce, digamos, como parte de su proceso, combustóleo, es como un subproducto del refinado de las gasolinas. Hay más combustóleo en 3 refinerías de las 6 que no tienen lo que se llama coquizadora, que es la que minimiza la cantidad de combustóleo. En cambio, las 3 que sí tienen coquizadora, por ejemplo, de la de Cadereyta en Nuevo León, esas producen mucho menos gasolina. ¿A qué voy? Que Pemex ya no tiene a quien venderle el combustóleo, porque se los vendía a los barcos. Y los barcos ya no lo quieren por una obligación internacional de no utilizar ese tipo de combustóleo que contamina mucho los mares. Entonces, digamos, de alguna manera, la Secretaría de Energía le tuerce el brazo a la Comisión Federal de Electricidad para que use el combustóleo en sus instalaciones, más caro, más contaminante, y por eso los recibos de la energía que recibimos en nuestra casa están tan caros. Diputada, déjeme preguntarle, a ver, entonces usted está diciendo que este acuerdo, esta decisión de la Secretaría de Energía, pues nos lleva a un retroceso y además hace que México no cumpla con esta agenda en la que pues espera tener energías más limpias, y además pues que atenta contra la legalidad y la Constitución. Totalmente. Contra la Constitución, en primerísimo lugar le pondría el artículo 4, donde dice que tenemos derecho a un medio ambiente sano, sostenible. ¿Por qué razón? Pregunte usted a las personas que viven cerca de la refinería de Tula, que por cierto es de las que no tiene coquizadora, la cantidad de enfermedades que hay por el alto nivel de contaminación, incluso en estos momentos en que en toda la región ha disminuido notablemente el tráfico de vehículos. Entonces, nosotros tenemos derecho constitucional a aspirar a un medio ambiente sano, y en ese sentido las energías renovables, las que vienen del sol y del viento, son de las que menos contaminan el ambiente. Y lo que hace este acuerdo es decir, energías renovables, ustedes no van a entrar a la mezcla del sector eléctrico porque compiten con las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, que son contaminantes y más caras porque usan combustóleo. Pero como el gobierno necesita que Pemex venda el combustóleo, acabamos pagando no solo con dinero, sino también con salud de millones de mexicanos. Ahora otra cosa, como bien señala usted, tenemos compromisos internacionales en materia de combate al cambio climático y la mitigación, es decir, que los efectos del cambio climático vayan disminuyendo en la medida que ponemos menos gases contaminantes en la atmósfera. Esto significa que México tenía el compromiso, lo tiene, para que en 2024 el 35% de la energía que se produce en el país provenga de fuentes renovables, es decir, de plantas solares y de plantas eólicas. Esto, con la disposición de este acuerdo, sería prácticamente imposible de cumplir. Tercero, la certidumbre de las inversiones. La única parte donde la Constitución autoriza participación del sector privado es en la generación de energía eléctrica, una parte de la generación de energía eléctrica, porque todo lo demás, líneas de transmisión, las redes de distribución, la venta, vamos a decir, la comercialización de la energía eléctrica, todo ello está reservado a la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa productiva del Estado. La participación de los privados viene desde 1992 con aquellos proyectos llave en mano de las termoeléctricas y por una política deliberada que ha impulsado el Estado mexicano, estamos hablando de más de una década, para la instalación de plantas de energías renovables. Es más, desde los 90 había plantas de energías renovables, que por cierto no tienen prácticamente nada que ver con la eficiencia, con las capacidades que tienen
las plantas actuales. Pero bueno, si hay ese compromiso internacional, vale que nosotros lo honremos y hay una política pública, que se conserve la política pública que iba o se estaba desarrollando para alcanzarla. Cuarto tema, ¿verdad? La inversión privada. ¿Verdad? Dígame usted si se vale cambiar las reglas del juego después de que invierte cientos de millones de dólares en una de estas plantas, cuando ganó una licitación de la propia Comisión Federal de Electricidad para proporcionarle energía eléctrica y decir después, no señor, usted no puede entregar su energía eléctrica a esa planta porque ahora vamos a dejar que pase el combustorio y las plantas contaminantes. Eso, diputada, esa incertidumbre que está sembrando el gobierno mexicano, ¿qué tan profundo puede dañar la inversión extranjera directa? Porque, como usted dice, muchos de los empresarios hicieron una inversión muy fuerte en nuestro país con base en la reforma energética que planteaba justamente que se podía invertir a través de diferentes figuras en el desarrollo de estos sistemas de energía. En este momento, cuando observamos este tipo de decisiones por parte de la Secretaría de Energía, por parte del discurso incluso del presidente López Obrador, esta incertidumbre, ¿qué tan profundo puede calar en la inversión extranjera directa? Y por otro lado, si en verdad el legislativo puede frenar estas intentonas, tanto de la Secretaría de Energía como del gobierno mexicano. Es decir, todavía cuentan con independencia de poderes y el legislativo tiene el suficiente poder para frenar a un órgano ejecutivo que parece que no escucha a nadie. A ver, lo divido en dos partes. Inversión extranjera, 0 y van 2 en el sector energético. Y si me aprieta un poco diría que 3. La primera fue el tema de los gasoductos. Que ese fue un tema sumamente complicado, muy debatido, cuando ya prácticamente estaba listo el gasoducto submarino que va desde las costas del sur de Texas y que entra a nuestro país por Tuxpan, Veracruz. Un gasoducto en el lecho marino del Golfo de México que tiene alrededor de 800 kilómetros de extensión. Bueno, pues ya terminada la obra, de pronto dice el gobierno del presidente López Obrador, no me gustan los contratos que se hicieron, los vamos a renegociar. Ustedes recordarán que fue esto motivo de un litigio con las empresas afectadas, estamos hablando de inversiones de miles de millones de dólares, y luego hubo un acuerdo que no voy a entrar a profundidad en él, pero que en lenguaje coloquial salió más caro el coscorrón que el bollo. Es decir, acabó el gobierno de México prolongando el plazo de la concesión, ¿verdad? Y prorrateando en ese plazo el pago que le debía de hacer por la concesión de la explotación del gasoducto. Bueno, un episodio, 2 episodios. Resulta que hay unos campos de estos de exploración en aguas profundas que se le dio una parte de acuerdo al régimen de concesión para la realización de estas, le llaman farm out, de exploración, y la empresa reportó a Pemex, tal como señalo, reportó al gobierno mexicano y a sus accionistas, habían encontrado petróleo. Ahora Pemex le está disputando a la empresa la explotación del campo, cuando las reglas establecidas decían que la empresa que lo localizara podía explotarlo. Ese es otro litigio que está pendiente, no ha estallado, pero ahí está. Y tercero, el tema de las empresas de producción de energía solar y de energía eólica. También hay una parte importante que son inversiones extranjeras, parte de ellas también en asociación con empresas o empresarios mexicanos. Bueno, esto implica, pues en primer término, una carta muy severa, en un lenguaje muy cuidado pero muy severo, del gobernador de Canadá, del embajador de Canadá, porque varios de estos negocios tienen capital canadiense. Una carta muy severa por parte de el conjunto de embajadores de la Unión Europea acreditados ante el gobierno de México, porque un buen número de estas plantas es capital
países pertenecientes a la Unión Europea. Los únicos que han guardado silencio hasta el momento son los inversionistas de los Estados Unidos, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no haya interés para defender sus dólares, ¿sí? Si es que los tienen invertidos en nuestro país. ¿Qué nos está diciendo esto? Pues te hablo, Juan, para que lo entiendas, Pedro. Si te cambio las reglas del juego en el sector energético, ¿por qué no te las puedo cambiar? ¿Cuál les gusta? La producción de autopartes o la industria automovilística, o si quieres te la puedo cambiar en la producción de acero o en cualquier lado, de acuerdo a mi muy particular interpretación de la ley. ¿Qué está pasando en este momento? Que la primera línea de defensa, y paso a la segunda pregunta, han sido los amparos. Varias de estas empresas que ya tenían listas sus instalaciones para entrar al sistema eléctrico nacional y que se les fue prohibido hacerlo, ya consiguieron amparos. Todavía es la suspensión provisional. Tendrán las autoridades judiciales que ir al fondo del asunto y resolver. Yo espero que resuelvan conforme a la legalidad y le den la razón a las empresas que han realizado inversiones en el marco de contratos donde los compromisos de las partes están claramente establecidos. Segunda trinchera, que son los organismos que son de carácter autónomo. Estamos hablando de la Comisión Reguladora de Energía, estamos hablando de el propio Centro Nacional de Control Eléctrico, el CENACE, que además están amparados por legislación diseñada ex profeso para que puedan ejercer su autonomía. Por ejemplo, las tarifas eléctricas, permítame comentarles muy rápidamente, que se establecen con la información que mensualmente entrega la Comisión Federal de Electricidad, planta por planta, de cuánto paga por kilowatt generado en esas plantas. Es una información pública, ¿eh? Yo hoy en la mañana todavía la estaba yo ojeando. Yo no soy especialista, pero gente que sí lo es, sabe dónde buscar y sabe que cuando decimos que las plantas que funcionan con combustóleo cuestan 4 veces más que las que funcionan con energía solar o de viento, lo está mostrando. Bueno, esta situación, los órganos autónomos, desafortunadamente, algunos ya fueron colonizados, es decir, el Ejecutivo Federal ha enviado y han aprobado por mayoría que tienen en el Senado a personas que no tienen la menor intención de ejercer su independencia. Es más, este acuerdo, al que hacemos mención, este último, el del viernes 14, 15 fue, ¿no? 15, viernes 15 de mayo, este acuerdo tuvo su primera víctima, que fue el presidente de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, que se negó a avalar un acuerdo que no había sido, conforme a la ley, consultado con las personas y las empresas que podían resultar afectadas. Prefirió renunciar. Es decir, hay una pérdida de una persona que trató de ejercer su autonomía. Comentario, el Poder Legislativo. Aquí sí hay que señalar, quienes hablamos y estamos profundamente preocupados por este grave retroceso para nuestro país en política energética, somos quienes integramos las oposiciones. En la Cámara de Diputados, al igual que en el Senado, hay una mayoría, vamos a decir, 50% más uno, de diputadas y diputados que pertenecen a Morena y a sus aliados. Es decir, lo que hacen las oposiciones en cualquier tipo de reforma de ley o de nuevas leyes es, vamos a decir, tratar de convencer, y cada vez es más difícil, porque la fuerza del voto está en la mayoría, y la mayoría está contra la razón y contra México en materia ambiental. Diputada, ya nada más para cerrar, entonces, ustedes plantean una investigación en este sector, en el energético. Nada más la pregunta es si nos puede responder también a este cuestionamiento. ¿Progresaría una investigación realmente cuando tenemos pues que se han iniciado otras investigaciones en torno a otros funcionarios y de pronto pues no sale nada?
No, mire, nosotros planteamos una cosa muy concreta en el punto de acuerdo que ayer presentamos. Que quede sin efecto el acuerdo. Punto. No necesita investigación, pues está a vista de todos. Pero es que es un acuerdo violatorio de los derechos humanos, violatorio de la libre competencia, violatorio de la Constitución, violatorio de la certidumbre jurídica, etcétera. Está tan evidente que es el planteamiento es déjenlo sin efecto. Ustedes quieren supuestamente poner orden en un sector. La primera cuestión es que muestren dónde está el desorden. Ahora, a mí me sorprende mucho que el presidente de la República hoy en su conferencia matutina hablara de Adolfo López Mateos y la nacionalización de la industria eléctrica en 1960. Y lo digo que me sorprende mucho porque cuando se dio esta nacionalización, efectivamente había empresas extranjeras que realizaban inversiones de acuerdo estrictamente a sus intereses económicos. Y la Comisión Federal de Electricidad, que por cierto fue fundada el 8 de agosto de 1937 en esta ciudad de Mérida, que estaba el presidente Lázaro Cárdenas en la ejecución de la reforma agraria en la zona nequenera, era una empresa del gobierno que competía con estas empresas privadas. Pero desde la nacionalización es la Comisión Federal de Electricidad, una vez que también fue liquidada la Luz y Fuerza del Centro, la empresa del sector público, del gobierno y del Estado mexicano, que conduce la política eléctrica y la ejecuta en su mayor parte. No tiene que ver con las circunstancias de 1960. Es más, yo con todo respeto le preguntaría al presidente si está dispuesto a que la Comisión Federal de Electricidad abra una rama para realizar inversiones en energías renovables en condiciones de competencia con las empresas privadas que ya participan. Bien. Dulce María Arazauri Riancho, diputada federal del PRI, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Mega Noticias TVC. Como siempre, interesantes las reflexiones que se plantean y nos deja sobre la mesa. Muchísimo gusto y gracias por la oportunidad. A usted, hasta luego.